Bueno, hoy voy a hablar sobre el Darshana Samkhya, ¿sí? Bueno, efectivamente es un Darshana. Recuerden, los Darshana son como filosofías, ¿sí? Puntos de vista, doctrinas, que en la India hay 6 Darshanas, por lo menos tradicionales, y suelen agruparse de a pares por ser complementarios en su pensamiento y por tener puntos en común. Particularmente el Darshana Samkhya se agrupa con el Darshana Yoga. Son digamos, tienen muchos puntos en contacto, muchos puntos en común, y algunos sostienen que prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Hay muy poquitas diferencias que, bueno, recomiendo ver el video sobre Darshana Yoga, así pueden ver efectivamente cuáles son las diferencias que hay, y bueno, nosotros lo vamos a ir hablando en el transcurso de los próximos encuentros. Entonces, Samkhya, ¿sí? Darshana Samkhya. Tengamos en cuenta que este Darshana es dualista, ¿sí? Dualista. ¿Por qué? A diferencia del Vedanta, ¿se acuerdan que el Vedanta, particularmente el Vedanta Advaita, porque hay un Vedanta dualista, ¿sí? Pero el Vedanta Advaita, ¿sí? Es no dualista, la característica que tiene es no dualista. Bueno, a diferencia de ese, el Samkhya es dualista. ¿Qué significa? El Samkhya reconoce 2 principios: Purusha y Prakriti. Entonces, estamos en el Samkhya. Samkhya, ¿sí? Samkhya. 2 principios principales: Purusha y Prakriti. Puede ser Purusa, lo van a encontrar como Purusa o Purusha. Y Prakriti la van a encontrar escritas de diferente manera: Prakriti, Prakruti, y algunos sin la primera I. Esto es una P, no sé si se entiende bien. ¿Sí? Purusha y Prakriti. Entonces, decíamos, es un sistema dualista, reconoce 2 principios: Purusha, que es pura conciencia, y Prakriti, que es materia. Por ahora voy a decir solamente eso en relación a estos 2 términos. Vamos a volver un montón porque voy a estar explicando continuamente estas cuestiones, ¿sí? Pero de a poquito vamos a ir entendiendo cómo son entonces esos principios. Entonces, Purusha, Prakriti. Bien. Además, el Samkhya siempre se dice que es un sistema realista, ¿sí? Entonces dijimos, es dualista, es realista. ¿Por qué? Porque reconoce la existencia del mundo fenoménico, el mundo tangible, el mundo material, existe realmente. Yo sé que lo digo así, me van a decir, sí, bueno, wow, qué aporte. No, el tema es que hay que tenerlo en cuenta si lo comparamos principalmente con el Vedanta. Sí, recuerden que en el Vedanta la única realidad es Brahman y todo el mundo no es más que pura ilusión, ¿sí? Como si fuera ilusión. Acá no, en el Samkhya el mundo existe, la realidad existe, ¿sí? Y además es un sistema ateo, ¿sí? Ateo. No requiere la existencia de ningún dios, ninguna deidad, porque incluso Purusha, que es conciencia, ¿sí? No es una deidad a la cual adorar, sino que es propiamente la propia conciencia, el propio espíritu ahí, es una mónada y el universo está repleto de estas mónadas espirituales, ¿sí? Que pertenecen a cada uno. Bien, lo cierto que hay que tener en cuenta respecto del Samkhya, además de todo esto que dije, es que todas estas ideas no pertenecen ni digamos, propiamente al tronco de pensamiento védico, ni brahmánico, ¿sí? Y de hecho, hay constancia de esto ya en épocas tardías, en textos medios que son, digamos, por así decirlo, recientes, ¿sí? ¿Qué pasa con este pensamiento? Se supone que este pensamiento corresponde, en realidad, al pensamiento propio de los habitantes del valle del río Indo pre-arios, o sea, previamente a la invasión de los arios, obviamente previo a la llegada de los Vedas, al vedismo, ¿sí? Obviamente, ¿no? Entonces, se entiende que esto es preario, prevédico, y que después, medio que se incorporó en un periodo tardío
cuando ya este pensamiento de algún modo fue armonizado con el Vedanta, ¿sí? Pero, bueno, autores como De Rossi sostienen que es el pensamiento original, previo a la invasión aria. Entonces, seguimos con este pensamiento. En el Samkhya, ¿sí?, hay 25 tattvas. Yo lo pongo todo en mayúscula. ...25 tattvas. Los tattvas son como categorías ontológicas, ¿sí? Son como principios que forman la realidad, ¿sí? Dijimos, son 25, de los cuales dos son irreductibles. El primero, o sea, son eternos e irreductibles. El primero de ellos, Purusha. El segundo, Prakriti, ¿sí? En relación a Purusha, tenemos que entender que Purusha es pura conciencia, es espíritu individualizado, ¿sí? Se habla de Purusha como mónadas individuales, es inmutable, es inactiva. Purusha es inactivo, no crea nada. Y cuando digo inmutable me refiero a que no puede modificarse porque no está alcanzado por los guna. Ahora vamos a hablar de todo esto. Entonces, se entiende que Purusha, ¿sí?, eterno, inmutable, no produce nada, no hace nada, solamente es un espectador neutral. Contempla el mundo fenoménico, o sea, contempla todo lo que ocurre, todo lo que pasa en el mundo físico, ¿sí?, físico y sutil, ¿sí?, físico y sutil. Contempla todo lo que pasa sin inmutarse, sin perturbarse, y está siempre libre de deseo y siempre libre de dolor. En realidad, esto de libre de dolor, obviamente, porque siempre todas estas filosofías, tanto Vedanta como Samkhya como Yoga, de algún modo lo que buscan es erradicar el sufrimiento, el dolor al que está expuesto la persona. Entonces, recordemos, Purusha es pura conciencia, ¿sí?, puro espíritu individualizado. Son mónadas individuales. ¿Cuántas hay? Infinitas. El universo está repleto de estas mónadas individualizadas. ¿Estamos? Bien. Dijimos, Purusha, ¿sí?, no produce nada, no crea nada. ¿Sí? Bien. Prakriti. Prakriti es la materia. La materia puede producir nuevos principios. Está constituida por los 3 guna. Yo a veces veo que guna lo llaman gunas cuando es plural, o los 3 guna, bueno, etcétera, etcétera. No creo que haya un criterio uniforme establecido, ¿sí? Yo voy a decir los 3 guna. Entonces, decíamos, Prakriti está constituida por los 3 guna. ¿Estamos? Entonces, los 3 guna son como, siempre se habla con esta analogía y es muy interesante, son como los 3 hilos que forman una cuerda, ¿sí? Todo está constituido por guna. El tema es que en diferente proporción. Y estos 3 guna, ¿cuáles son? Sattva, rajas o rayas, y tamas. Sattva, piensen esto. A ver, ¿qué es lo sattva, lo sátvico? Todo siempre lo bueno, lo equilibrado, lo puro. Ya mismo la raíz, ¿se acuerdan cuando Patanjali se habla de satya? Satya como verdad. Tiene la misma raíz, sat, ¿sí? Entonces, todo lo que es sátvico siempre es bueno. En Ayurveda buscamos comida sátvica, ¿sí? Luz, equilibrio, bien. Todo eso siempre es sátvico. Después tenemos rajas o rayas. Rayas es un poco el movimiento, la actividad, es estimulante, es cambiante, lo que genera, lo que activa el cambio. Y lo opuesto es tamas, ¿sí? Tamas es un poco así como
como la inercia, aquello que va de algún modo frenando ese cambio. ¿Sí? Bien, es como lo que obstruye. ¿Se entiende? Bien. Bueno, tenemos entonces, en estado de equilibrio, es decir, está Purusha y Prakriti, los dos principios, nada más, no hay nada más, ¿sí? Está en un estado de equilibrio. La materia está en un estado llamado Mula Prakriti. ¿Qué significa Mula Prakriti? Es una materia que está en un estado inmanifiesto. ¿Entienden? Equilibrados los tres guna, la materia está sin manifestarse, en un estado inmanifiesto. Solamente están estos dos principios. Pero, ¿qué pasa? Eventualmente, se va a generar acá algo que se llama samyoga. Es la conjunción. ¿Sí? Purusha, de algún modo, y acá, ojo, yo voy a usar unas palabras que quizás en un rato va a parecer que me estoy de algún modo contradiciendo, ¿sí? Pero escúchenme. Es como que de algún modo parecería que Purusha entra en contacto con Prakriti, ¿sí? Se realiza esta conjunción, Samyoga, y Prakriti se desequilibra. Aclaro esto, por favor. Esta conjunción, este contacto que parece que se genera, tienen que entender que es aparente, porque en realidad estos dos nunca van a poder estar en contacto. ¿Sí? Su naturaleza es completamente distinta. Va a ser siempre aparente, va a parecer que entran en contacto, pero en realidad no entran en contacto. Estamos, ¿sí? Pero de algún modo ese samyoga que se genera es lo que activa a Prakriti, y a partir de ese momento que se activa, los guna empiezan a trabajar, cambian ese estado de equilibrio ideal que hacía que estuviera inmanifiesto, y a partir de ahí se manifiesta la materia, se manifiesta todo esto que percibimos, absolutamente todo, no solo externo, sino también interno, ¿sí? A partir de ahí se van a generar y se van a desplegar los 23 tattvas. ¿Recuerdan que les dije? Eran 25 tattvas. Esto es un 5. Lo acomodo un poquito. Recuerdan que les dije que eran 25. Este es 1, este es 2. Y a partir de acá siguen los otros 23. ¿Cuáles son esos 23 que siguen? Bueno, el primero en realidad sería el tercero, sí, pero me refiero después de Prakriti. El primero es Buddhi. ¿Recuerdan Buddhi? ¿Me entrarán si los pongo acá? Sí. Buddhi se traduce como intelecto, ¿sí? Pero tiene un papel, pero más que importante en esta filosofía. ¿Se acuerdan que algo hablamos de Buddhi cuando... Bueno, incluso está en uno de los videos cuando hablo del Katha Upanishad, ¿sí? La metáfora esa de la carroza. Bueno, ahí tiene importancia Buddhi, ¿sí? Buddhi. Después de eso viene Ahamkara. Ahamkara es básicamente el ego, es la noción del yo, es el sujeto que experimenta, ¿sí? Por un instante voy a frenar acá, para que tengamos en cuenta lo siguiente ya como una base de entendimiento de lo que vamos a seguir hablando ahora, ¿sí? Esencialmente en esta filosofía, al igual que un poco como pasa quizás en el Vedanta, esencialmente todo el sufrimiento, todo el problema se genera por un estado de confusión, ¿sí? Por un estado de confusión. ¿Estamos? ¿Confusión de qué? Bueno, el tema es muy simple, ¿sí? No logramos detectar, no logramos darnos cuenta que en realidad nuestra esencia corresponde a Purusha, y en lugar de eso asociamos nuestra identidad con alguno de los aspectos de Prakriti, ¿sí?
Acá está el yo, acá está la noción del yo. Se genera por la confusión entre buddhi sigue siendo prakriti. La parte más sutil, pero sigue siendo prakriti. El tema es que como está tan cerca de Purusha, y Purusha de algún modo refleja en buddhi, muchas veces lo que sucede se genera esta confusión en la cual nos identificamos con buddhi en vez de identificarnos con Purusha. Esa falsa identificación, ese error, es lo que va generando esta idea del yo, esta noción del yo, que es el que experimenta y por supuesto va a ser el que está sujeto a todos los padecimientos. ¿Sí? Más o menos. Bien. Sigamos. ¿Se acuerdan que también a raíz de la metáfora esa del carruaje hablamos mucho de manas? ¿Sí? Manas. Agrego algo, yo siempre... buddhi se traduce como intelecto, suele traducirse como intelecto. Yo sé que parecería el aspecto del intelecto, parece como que está hablando justamente de un saber académico, ¿sí? No viene por ese lado el intelecto, no lo fundan, no lo asimilen a eso, a pesar de que quizás un poquito el mismo concepto parecería que fuera hacia allá, ¿sí? No va hacia allá, estamos bien. Manas es la mente consciente. También hablamos de eso en la metáfora del Kata, el del Kata Upanishad. En este manas es el lugar donde están las emociones, donde está la memoria y hace dos cosas sumamente importantes. La primera de ellas, manas, un poco como que recopila toda la información que le proveen los sentidos, ¿sí? Y por otro lado, impulsa las facultades de acción, las coordina y las impulsa, ¿sí? Por eso es tan importante poder, de algún modo, controlar manas, ¿sí? Las riendas del caballo, ¿se acuerdan? Por eso buddhi es el que en definitiva el que tenía el control, era el cochero, ¿sí? Bien. Buddhi, ahamkara, manas. Bien, vamos entonces ya a los 5 sentidos. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vienen los 5 sentidos. Yo sé que mi letra no es de lo mejor, ¿sí? Pero bueno, quizás se entiende. Los 5 sentidos, oído, tacto, vista, gusto y olfato, lo mismo que en Occidente, ¿sí? En este sentido no cambian los conceptos. Después de los 5 sentidos vienen las 5 facultades de acción. Facultades de acción, ¿sí? Habla, aprehensión, locomoción, excreción y reproducción. 5 más, ¿sí? Estamos, acá ya tenemos 10 en total. No sé si lo borro o me voy un poquito para acá, así, pero recuerden que es desde acá abajo, ¿sí? Porque esto va en orden, es como que va así la producción, porque recuerden que Prakriti produce y cada cosa que produce después puede producir sucesivos Prakritis. ¿Estamos? Bien, entonces dijimos, facultades de acción. Ahora vamos a 5 elementos, pero los 5 elementos sutiles, ¿sí? Va acá abajo, lo pongo acá. 5 elementos sutiles. Los 5 elementos sutiles, sonido, tacto, forma, sabor, olor, 5 elementos sutiles, ¿sí? Y ahora sí, que seguro que estos sí son los que conocen, los 5 elementos burdos, ¿sí? Los 5 elementos burdos que son los que se conocen habitualmente como los famosos Panchamahabhuta, ¿sí? Los 5 grandes elementos. Que en el Ayurveda los hemos hablado, en los encuentros que hemos tenido seguramente, que son éter, ¿sí? A ver, éter también hay ciertas
corrientes, bueno, lo asocian, lo asimilan éter o espacio, ¿sí? Aire, fuego, agua, tierra. Los Pancha Mahabhuta. ¿Sí? ¿Entienden esto? Así es como se va generando toda la realidad, todos los elementos, ¿sí? A partir de la conjunción, a partir del momento en el que entran en este aparente contacto Purusha y Prakriti. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien. Hacemos un pequeñísimo corte, una pequeñísima pausa. Así vamos a meternos un poco en el pensamiento, a ver cómo es que interactúa todo esto. Principalmente, obviamente, nos vamos a meter en la introducción, en la interacción entre estos primeros, ¿sí? Nosotros los hemos visto en otros momentos y lo vamos a seguir viendo, y eventualmente voy a hacer, acá estamos grabando, así que voy a hacer otros videos en el que también trabajamos esto, ¿sí? Pequeñísima pausa y seguimos. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, recuerden entonces que Purusha y Prakriti nunca llegan en sí a relacionarse, ¿sí? Nunca llegan a tener realmente contacto. El tema, y un poquito como ya había hablado, el problema está acá en realidad. El problema está en que Buddhi se cree conciencia, pero en realidad Buddhi es Prakriti. Si bien es la parte más sutil, ustedes ven que esto va avanzando de lo más sutil, ¿sí? Hasta lo más burdo. ¿Estamos? Entonces, Buddhi es la parte más sutil de Prakriti, ¿sí? Está muy próxima a Purusha, a la conciencia, de hecho, tanto que de algún modo Purusha se refleja, digamos, le llega esa luz a Buddhi le llega esa luz de Purusha. El tema es que se cree conciencia, se identifica él mismo con la conciencia. ¿Y qué pasa? Esto es lo que se conoce como ignorancia. La ignorancia es la principal causa de todo este sufrimiento, la principal causa de las sucesivas reencarnaciones que debe realizar el Purusha, digamos, los diferentes cuerpos que debe generar Prakriti para Purusha. ¿Por qué esto? Ahora voy a explicar un poquito qué es esto de los cuerpos, cómo viene el tema. Entonces, esto es ignorancia. Ignorancia es avidya. ¿Recuerdan? Vidya es conocimiento, ignorancia es avidya. ¿Estamos? Bien. De esta confusión es que surge Ahamkara, que es el sujeto que experimenta todo, que experimenta el dolor, el sujeto que sufre. ¿Estamos? Recuerden, Buddhi es la parte más sutil de Prakriti, la que está más próxima a Purusha, y de algún modo es la que le entrega a Purusha, y escuchen bien este concepto porque vamos a volver sobre este concepto. Buddhi es la que le entrega a Purusha la experiencia procesada, ¿sí? De hecho, hay toda una metáfora que hace referencia a un reino, y claro, Purusha es como el rey y Buddhi es como el canciller, el que está próximo al rey. Después, yendo más abajo, bueno, está el que computa las finanzas, están los que van a ser los cobros a los habitantes, a los ciudadanos, ¿sí? Cada vez más abajo. Pero Buddhi es Purusha es el rey. Está quieto, tranquilo, observando cómo es todo el movimiento del palacio, pero él no interfiere, ¿sí? Él no interfiere. ¿Estamos? Es una relación, una confusión, ¿sí? Es una relación ilusoria que se genera, ¿sí? Esta confusión de que Buddhi se identifica a sí mismo con Purusha, generando Ahamkara, generando la noción del yo, generando el ego, esa ignorancia es lo que genera el sufrimiento, ¿sí? Lo que hay que darse cuenta en esta filosofía, lo que hay que comprender es que en realidad nuestra esencia, lo que somos, es siempre Purusha. Se nombra una pequeña alegoría de dos pájaros, amigos inseparables, ¿sí? Amigos inseparables que se posan en una rama. Uno come el fruto del árbol, el otro simplemente lo mira, ¿sí? Uno come los frutos, tanto buenos, malos, dulces, amargos, y el otro simplemente observa, no interfiere en nada. No interfiere en nada, porque no influye.
Purusha no tiene carácter moral, no hace absolutamente nada, ¿sí? ¿Entiende? No tiene un carácter moral Purusha, no va a hacer nada, va a estar simplemente ahí. De hecho, no podemos definir, de hecho nos cuesta comprenderlo, ¿sí? No podemos siquiera definirlo sin usar negaciones, porque cualquier concepto que generemos, vamos a estar siempre por acá. Vamos a estar siempre acá mismo intentando definirlo, vamos a estar dentro de Prakriti intentando definir Purusha y es inaccesible. ¿Sí? Desde este punto es inaccesible, por eso hay que superar todo esto para enfocarse, para digamos, de algún modo, reconocerse a sí mismos en Purusha. ¿Sí? Lo cierto es que en esta filosofía los tres gunas, ¿sí? Todo Prakriti, con los tres gunas que forman siempre Prakriti, los tres gunas trabajan incansablemente para generar dos cosas. Primero, generar la experiencia para Purusha. ¿Sí? Generar la experiencia. Esto es lo que busca, esto es lo que se busca, ¿sí? Recorrer la experiencia completa, transitar la experiencia completa, y para lo otro que trabaja incesantemente Prakriti es para que Purusha se libere. Hago una aclaración, digo esto pero me aclaro al revés, como que a la vez me retracto, ¿sí? Para que lo entendamos, para que Purusha se libere, pero ojo, en realidad no es que tiene que liberarse en sí, porque Purusha nunca estuvo preso, si no le afectan absolutamente nada. Dicen, es como el sol que alumbra la tierra, listo, no importa lo que pase, el sol alumbra y listo, no hace más nada que alumbrar, ¿sí? No está afectado, no está alcanzado por lo que genera su propia luz, ¿sí? Entonces en el Samkhya, todos los que estamos acá, hemos estado en esta forma, ¿sí? En este Prakriti, para, de algún modo, transitar la experiencia, para recoger experiencia. Entonces, cuando uno ve una persona, el que está al lado tuyo, es igual que vos, es otro Purusha que simplemente está transitando la experiencia. Y puede estar transitándola con el nivel de desarrollo que sea, que le haya tocado por el momento, y uno puede estar en un nivel de desarrollo aún menor o aún mayor, qué sé yo. ¿Sí? En esta filosofía, quién sabe cuántas veces tuviste que transitar y esta experiencia no ha sido lo suficientemente útil para que te identifiques efectivamente con Purusha, para lograr romper esa identificación que genera Buddhi con Purusha, esa identificación que genera el ahamkara, la noción del yo, ¿sí? El ego. En determinado momento, eso se rompe, se genera esa liberación. Ahora vamos a hablar de qué pasa en ese momento, que es como la cúspide, la finalidad de este pensamiento. ¿Sí? Bien, recuerden que Purusha, y acá aclaro algo para que no haya confusión, ¿sí? Porque uno tiene mucho esta idea de la unión en yoga, todo lo que quieran, pero en realidad en esta filosofía, por lo menos en la visión más tradicional de esta filosofía, no hay unión en sí. O sea, las Purushas son mónadas, conciencias individuales, el universo está repleto de conciencias individuales, ¿sí? No es que esta conciencia pertenece a otra con la que después se va a unir y va a ser toda una sola conciencia. No o sí, aclaro, porque han surgido corrientes de pensamiento que de algún modo agregaron estas ideas después. Entonces dijeron, bueno, en realidad estas conciencias forman parte de una conciencia superior. Otros autores, como el que yo recomiendo seguir, les decía lo del libro, que también lo voy a poner en el video, así está para los que vean el video. En realidad plantean que, bueno, que en realidad puede ser una única conciencia, pero después está individualizada en cada uno, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de verlo, pero aparentemente en las versiones más tradicionales parecería que son simplemente conciencias individuales. ¿Por qué? Porque si fueran una sola conciencia, con que una logre darse cuenta y alcanzar esa liberación, entre comillas, porque ya dijimos, no está esclavizada, pero con que una se liberaría, si una se liberara, se liberarían automáticamente todas las demás, y sin embargo eso no sucede. Entonces, por eso se entiende que son conciencias
individualizadas. ¿Qué pasa? Cuando se logra romper esa conjunción, esa identificación en la que pensamos que es conciencia lo que en realidad es materia, ¿sí? Cuando se logra romper eso y se logra desde Purusha observar a Prakriti, ¿sí? No estar adentro de Prakriti, sino desde Purusha observar a Prakriti, todo se acomoda. Ahí la materia comienza a replegarse y comienza a volver a ese estado inmanifiesto. Es como se dice ahí, la danza de Prakriti termina. ¿Por qué esto de la danza? Hay algunas alegorías, algunas metáforas que se usan como que, bueno, Prakriti es una bailarina, ¿sí? Que a pedido de alguien de Purusha sale a bailar el escenario y baila y genera la danza todo. Y en un momento determinado, cuando ya el show terminó, Prakriti sale del escenario y vuelve a su camarín, no sé cómo sería en la versión moderna. Algo así es la metáfora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por la conjunción se genera todo esto. Continuamente va a estar trabajando Prakriti para que Purusha transite la experiencia y logre ver cómo es esa realidad. Logre ver que eso es Prakriti, que está independiente de Purusha y que este Purusha es pura conciencia que no está afectado ni alcanzado por Prakriti. Cuando Purusha logra ver esto, y esta es la finalidad, este es el momento de la liberación. Una vez que Purusha logra romper esa aparente atadura, ese estado en el que nos identificamos a nosotros con esto y logramos darnos cuenta que efectivamente somos conciencia pura, ¿sí? Cuando eso ocurre, ya está. Prakriti empieza a replegarse, ya no necesita generar otro cuerpo. Recuerden que todo esto está con el concepto de la reencarnación, ¿sí? Ya no requiere generar otro cuerpo para transitar experiencia. ¿Qué experiencia va a necesitar Purusha? Ya alcanzó todo. Esa persona que logra ese estado, que ese es el estado máximo, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista del yoga, eso sería el samadhi. Esa es la finalidad, ese es el último nivel a alcanzar. Pero claro, la persona sigue viva, está viva, o sea, no es que murió y se liberó y trascendió y se fue al paraíso o como quieran pensarlo. No. ¿Qué va a pasar entonces? Nada. La persona sigue viviendo en este cuerpo porque este cuerpo está como activo por un efecto residual de todo el karma que fue acumulando, ¿sí? En las sucesivas veces que Prakriti debió generar cuerpo y reencarnar, ¿entienden? Va a seguir transitando como por una inercia, ¿sí? Hasta que finalmente, pero mientras transita esto, Purusha ya va a estar como al margen, ¿sí? Vamos a estar, o sea, la persona que alcanza eso sigue transitando lo que le quede de vida en este cuerpo, pero ya no siente ningún gozo, ya no siente dolor, ya no siente placer, está en otro estado. Está en un estado en el que es pura conciencia. Sí, de hecho, la liberación es de dos tipos. La liberación puede ser liberación en vida o liberación sin cuerpo, que es la que va a llegar al final, ¿sí? Cuando ya el cuerpo llega a su finalidad, a su fin, a su límite de vida útil, ¿sí? Prakriti ya no requiere generar más materia para este Purusha, porque ya ha logrado alcanzar el máximo estado, ha logrado liberarse y no requiere nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Fue muy complicado. Obviamente, y yo insisto, por favor, esto, a pesar de que hubo un montón de nombres, está hiper reducido. Piensen que hablamos hasta acá. En algún otro video hemos hablado de esto, ¿sí? En alguna otra charla. Todo el resto, digamos, el pensamiento este es súper profundo y se puede seguir muchísimo más, ¿sí? Pero por lo menos esto, como para que tengan una breve, una rápida idea de en qué consiste el Samkhya, que está tan vinculado con el Darshana Yoga, ¿sí? Ven que acá en realidad, cuando uno, digamos, en las corrientes quizás mucho más modernas a lo que fue esta época, se habla, bueno, de la unión del cuerpo y el espíritu, qué sé yo, pero acá en realidad nunca podría generarse esa unión como tal, porque siempre el espíritu va a estar de algún modo al margen, no va a poder mezclarse con el cuerpo, sino va a poder unirse. En este caso y con este pensamiento,
el yoga consiste más en la liberación, ¿sí? En esa liberación que en realidad no es tal porque nunca fue prisionero, pero alcanza más bien con darse cuenta de la identificación, identificarse más con Purusha que con Prakriti. Y esto no es una cuestión meramente voluntaria de decir, está bien, por supuesto que eso nos va a ir acercando, pero decir, no, yo soy Purusha, no, no. Esto implica realmente una, digamos, una noción completa, un cambio de sensibilidad, de perspectiva, y se consigue con mucho, mucho esfuerzo, ¿sí? No es meramente no se alcanza meramente con el pensamiento, con el conocimiento teórico, ¿sí? Porque si no estamos siempre acá. Esto hay que superarlo, hay que llegar a Purusha, hay que abandonar, y esto cuando lo escuché una vez y me quedé, dije, wow, qué loco. Es como que prácticamente se abandona toda humanidad en el sentido de las características que tenemos visibles, externas de la humanidad, ¿sí? Aparentemente lo más identificable de la humanidad se abandona por completo porque estamos siempre en Prakriti, cuando en realidad deberíamos estar en Purusha, ¿sí? Bueno, espero que más o menos se haya entendido un poquito este pensamiento, insisto, es mucho más profundo, hay mucho más para ver. Pero bueno, cualquier cosa como siempre me pueden consultar. Los que están mirando el video también pueden escribirme mail o consultarme a través del medio que quieran. Espero que les haya gustado. Y bueno, seguimos en breve.